¿Qué hizo? Como comentábamos hace un ratito, este tema nos lleva a la reflexión, ¿no? A saber cómo podemos manejar la casa, y para eso hemos invitado acá a la especialista, a Raquel Ibanco, para que ella nos pueda ayudar en estas herramientas que podemos dar los chicos. Raquel, qué preocupante este caso. ¿Cómo lo manejamos? ¿Qué tal, Raquel? ¿Cómo estás? Buen día. Qué difícil, ¿no? Siempre digo que la palabra bullying suena, para los chicos de los colegios, suena muy bonito, ¿no? La palabra es violencia, y lo que se está ejerciendo es violencia escolar. Este niño, por ejemplo, cómo ha sufrido, miren cómo ha tenido que atentar contra su vida para parar con todo este dolor. Mi recomendación, por ejemplo, para los padres principalmente, porque algunos de los chicos callan o no lo dicen a tiempo, porque tienen miedo que papá o mamá vayan a los colegios y hagan el escándalo más grande. Entonces el bullying, la violencia, se va a ejercer más, ¿no? Mira, el hijito de mamá, el hijito de papá. Entonces, no. Los padres lo que tienen que hacer sí es intervenir, pero intervenir con su hijo, como él se sienta más seguro, conversar, lo que tú decías, Mari, comunicación. Si no existe comunicación con nuestros hijos desde casa, va a ser totalmente difícil que ellos nos digan qué es lo que están sintiendo. Pero, Raquel, a ver, para entenderlo como padres, ¿no? Claro, la comunicación, pero si yo me entero de que a mi hijo, a mi hija le están haciendo bullying en el colegio de una manera a ultranza, de una manera bastante salvaje, como hemos visto que hasta lo están extorsionando. Exactamente. ¿Cuál es la reacción que debería tener un padre? Ya, ok, escucharlo, conversarlo en tranquilo, pero luego ¿qué hacer? Tranquilo, y luego ¿qué hacer? Porque normalmente los padres lo que dicen es, pero defiéndete, anda, en cuanto te hagan el bullying, anda con tu profesor, anda con la directora y quéjate. Sí. O ven y cuéntanos a nosotros. Quedó solamente en palabras. Entonces el niño simplemente te mira y no sabe qué hacer. Lo que tienen que hacer en casa desde pequeños lo que yo recomiendo son juegos de roles. El juego de roles es, yo me pongo, ¿qué te han dicho? ¿Qué te dijo ese amigo? Me ha dicho tal cosa, mamá. Perfecto, entonces tú le vas a responder así. Yo soy el amigo, respóndeme de esa manera. Entonces el niño me responde de forma bajita. No, dímelo más alto. Entonces, ¿y qué? Y el papá o la mamá pueden ser el público, ¿no? O sea, hacer una actuación. Ahora tú eres el agresor. Ahora tú me estás agrediendo a mí. Entonces, ¿cómo enseño yo al niño? Actuando, participando con él. No solamente se trata de quedar en palabras y decir a mi hijo, haz esto, haz lo otro. No, actuemos, enseñemos. Y enseñamos cómo, dándoles las palabras para que ellos puedan defenderse. Porque lo que tú nos estás comentando, Raquel, es que hay que fortalecer al menor para que sea él mismo quien se pueda defender. Pero con el juego de roles. Claro. Definitivamente no solamente dicen, defiéndete. Y en la cabecita del menor está, ¿y cómo lo hago? Claro. ¿Cómo me defiendo? Pero acá el problema en sí no es solamente la víctima, porque escuchaba en los audios también que los papás les han recomendado que lo cambien de colegio al niño, que lo saquen del colegio, porque se tiene que defender, porque tiene que aprender a manejar sus emociones. ¿Y qué del agresor? El foco de atención tiene que estar en los colegios, en los agresores. Estos chicos de 12, 13, 14, 15 años, ¿qué van a ser? Unos agresores en potencia cuando salgan del colegio y cuando sean adultos. Hay que ponernos en... Dicen que están en investigaciones, sí, pero que trabajen con los agresores, más con la víctima. Ahí tenemos el apoyo psicológico, el apoyo de papá y mamá que están siempre. Y el agresor va a seguir agrediendo a uno y a otro niño. Por ejemplo, claro, pero en ese tema de los agresores, acá en la institución dice, está en investigación. A ver, también a veces esa palabra es una ridiculez por parte de los propios colegios, pues. Porque decir, no, lo vamos a investigar. El profesor sabe a quién le hacen bullying. O sea, todos hemos pasado por el colegio. El profesor tiene claro quién es el bulleador, quién es el chico más tranquilo, aquí quién es la chica que de repente no, más retraída. Entonces, decir está en investigación, yo creo que es a largo aliento, teniendo en cuenta que acá estamos hablando de un niño que se ha metido 50 pastillas, es que porque no aguanta más. Exactamente, y no solamente es eso, Julio, que los profesores, porque los niños mismos vienen y me lo comentan, ¿no? No solamente que digan está en investigación, cuando los niños se quejan al adulto, al profesor, pero es que son cosas de niños, es solamente un juego, solo te están bromeando. No te están diciendo nada más. Tranquilo, no pasa nada. Profesores que dicen eso a los chicos. Entonces, cuando en casa el papá o la mamá le dicen, anda, habla con tu docente, ¿qué voy a hablar? Si el docente me dice que es un juego, si el docente me dice que es una broma. Entonces lo toman, los adultos tomamos como si fuera cosa de niños, y el colegio es el mejor lugar donde la vas a pasar súper bien. De 100 niños, 90 niños no la pasan bien.
Eso es totalmente cierto. Fuerte, Y de 10 padres, 9 saben que sus hijos son víctimas de bullying y de ciberbullying. Y sabes, en este caso, Raquel, el hecho de que la vida le está cambiando totalmente a la víctima, o sea, es él que le dicen, ya, tú tienes que retirarte del colegio, pero en realidad las personas, él no había hecho nada, él es una víctima. Y entonces a la otra parte, como tú bien dices, a quienes están ejerciendo ese tipo de violencia psicológica contra el menor, a ellos no le está pasando nada. Eso es lo incongruente. Es que también da pena. Estamos hablando de niños. No estoy justificando. Pero ¿por qué estos niños agreden? Porque son agredidos. ¿Se acuerdan que hablábamos en esta semana cómo los chicos, este círculo que da, ¿no? Que son agredidos, ven la agresión de la manera más normal. Y también, sí, pues soy agredido y me quedo callado. O soy agresor o soy agredido cuando me están agrediendo en casa, de alguna u otra forma. ¿Desde qué edad, Raquel, deberíamos, por favor, unos consejos que nos puedas dar antes de terminar, desde qué edad deberíamos conversar esos temas con nuestros hijos, decirles frases que tú siempre nos puedes dar para poder incentivar, fortalecerlos y también validar sus emociones? Y añadir además a eso lo que decía la señora, ¿no? Me di cuenta porque mi hijo se empezó a morder las uñas. Sí, ¿cuáles son esas señales que uno tiene que tener en cuenta? Esas red flags, esas banderas rojas que de todas maneras. Primero, la respuesta hacia Mari es que mi hijo, desde que entra al nido, yo le voy a enseñar, ahí lo que les digo, podemos empezar con el juego de roles. ¿Qué te dijeron? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás? Pero haz esto, pero actuemos, juguemos con presencia de la familia. No solamente que queden palabras. Las banderas rojas que nos dan los niños son la ansiedad, que es morderse las uñas, una de ellas. Falsos dolores de cabeza, dolores de estómago, no quiero ir, se vuelven o muy apáticos en casa o también son hasta ellos mismos agresivos con los hermanos, cosa que nunca fueron. Bajan en sus notas escolares totalmente, no quieren ir al colegio. Ellos, los chicos que son agredidos, son dos cosas: o se aíslan demasiado en casa, no quieren hablar con nadie, o son demasiado violentos en casa. Porque la casa es su lugar seguro. Entonces ellos se quieren comportar como se sienten. ¿Qué dato que estás dando? Los chicos que en la casa se tornan agresivos, muy probablemente en la escuela bullying. Ojo con eso. Como siempre, agradecerte, Raquel, por darnos estos tips, por ayudarnos a conversarlo, ¿no? A normalizar también hablar. Y por qué no de repente un mensaje que le puedas dar tanto a los padres, tú como especialista, y a los niños también, empleando la cámara, por favor. Para los padres, por favor, siempre esténse atentos con sus hijos. Vean cualquier cosa que haya cambiado en ellos. Pregunten, conversen, pero no duden de lo que les dicen. Siempre les digo que no les digan que son mentirosos. Y a los niños, a los adolescentes que están viendo esta entrevista, por favor, conversen con sus padres, no se queden callados. Si tú eres víctima o también estás presenciando lo que es el bullying, avisa y vas a ayudar a muchas vidas que tal vez han sido perdidas por esta violencia que se está ejerciendo y se está normalizando en los colegios. Muchísimas gracias, Raquel. Nos quedamos con tu reflexión y en realidad también en su casa hay mucha gente que está opinando. Queremos compartir un par de mensajes antes de terminar, ¿te parece bien? Porque están escribiendo el código QR. Por ejemplo, Giancarlo dice, TV Noticias Matinal, la educación está mal en este país, partiendo de que no había ni siquiera un médico, ¿no? Recuerden que Matinal lo lee. Ale dice, definitivamente que cambie al niño de escuela. No vale la pena mantener a su hijo en ese colegio, no tiene seguridad. Mientras tanto, César opina, esos padres también tienen la culpa, debieron cambiarlo de colegio, el niño se lo pidió. Tú dices que nada que ver, no es así. Soledad, ATV, eso es verdad. Mi niña pasó por lo mismo del bullying e igual le pedían dinero también. Mira, ¿qué? Es una práctica recurrente. Gracias a Dios la saqué a tiempo porque el colegio jamás hace nada. Los padres de los alumnos abusadores se hacen de la vista gorda y según sus hijos no son capaces de hacer esas cosas. Mientras tanto, Fonse opina, también investigar los papás de los niños que cobran un sol por participar en este grupo. Claro, prácticamente ya están aprendiendo a extorsionar, totalmente de acuerdo con ese comportamiento. Vamos con Karen, buen día. Lamentablemente el tema del bullying en los colegios es de nunca acabar. Deben dar charlas a los padres más que a los niños también. También, ¿no? La integridad ahí. Caleb, nosotros los maestros estamos atados de pies y manos, mira. Los alumnos quieren hacer lo que le da la gana porque las leyes no son duras. Los padres no hacen nada por ellos y en lugar de corregir, les dan la razón. Bueno, abrazo grande, Caleb, porque se sintoniza la preocupación que exponíamos aquí contigo, Raquel. Por favor, un mensaje
a los padres, a los docentes también, a los profesores que tienen a cargo a tantos pequeños, tantos niños? Como estábamos diciendo ahorita, los padres, no solamente significa cámbiale de colegio a tu hijo y sale de ahí del lugar donde le están haciendo bullying. No, porque va a ir a otro colegio, es un niño que ha sufrido bullying, es un niño que está... que no sabe defenderse, igual va a pasar en otros colegios. Lamentablemente tenemos que decir que en el 100% de colegios pasa bullying. Entonces voy a sacar a mi hijo que es víctima a otro lugar y si yo no le enseño, si yo no le ayudo, va a continuar pasando. No se trata solamente de sacar del colegio. Y a los profesores, no es un juego, no son solo niños, sino lo que tienen que también ellos es poner en alerta, hablar con el departamento psicológico, citar a los padres, pero no de manera virtual, sino de manera presencial y ahondar el tema desde que se inicia hasta un final, porque no solamente se trata en llamarles a una reunión, hacerles conciliar, no, hay que hacer un seguimiento del caso, trabajen, de verdad, a los psicólogos que hay en los colegios, no solamente citar a los padres y llamar y decirles, busquen una especialista para que ayude a tu hijo porque esto está pasando, y ahí se acabó. No, citen a los padres, citen a la psicóloga que le está llevando al hijo, a los niños. Estos temas, cuando tienen un inicio, por favor, que tengan un final también, pero un buen final.